tregua de 2 meses entró en vigor el pasado sábado entre Yemen y Arabia Saudí. La decisión fue anunciada por Naciones Unidas. Gran expectativa generó esta noticia, ya que el último cese de hostilidades coordinado en todo el país fue durante las conversaciones de paz en el año 2016. Sin embargo, 24 horas más tarde, el gobierno yemení denunció que Riad violó el acuerdo. Se vuelve a apagar la escasa luz que generaba expectativa de una futura paz. Esto es Detrás de la Razón. Buen inicio de semana para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El 25 de marzo de 2022, justo en el 7º aniversario de la guerra saudí contra Yemen, el ejército yemení, en un ataque de represalia, apunta varios objetivos clave en el sur y centro de Arabia Saudí. Yemen precisó que su operación militar se enmarcó en su legítima respuesta a la continuación de la agresión y el injusto cerco saudí impuesto al pueblo yemení. No obstante, anunció una tregua unilateral con la suspensión de todas las operaciones contra Riad y ofreció un alto al fuego permanente. نعلن بشكل أحادي تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير وكافة الأعمال العسكرية باتجاه المملكة العربية السعودية برا وبحرا وجوا لمدة 3 أيام، ونؤكد استعدادنا لتحويل هذا الإعلان إلى التزام نهائي وثابت ودائم في حال أعلنت والتزمت المملكة السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها الجوية على أراضي الجمهورية اليمنية بشكل نهائي وثابت ودائم. El líder del movimiento popular yemení Ansarullah advirtió a la coalición saudí que se arrepentirá si pierde la oportunidad de una tregua temporal para poner fin a la guerra. هم الآن أمام فرصة بعد الفرصة التي أعطاهم الأخ الرئيس المشاط والهدنة التي أعلنها، هم أمام فرصة إذا فوتوها فسيندمون إذا فوتوا هذه الفرصة. Por el temor de recibir más ataques desde Yemen, la llamada coalición liderada por Arabia Saudí recibió con brazos abiertos la propuesta yemení. Afirmó que detendrá sus ataques contra Yemen para ayudar a crear un ambiente positivo para negociaciones. La coalición anuncia el cese de las operaciones militares en Yemen a partir de las 6 de la mañana del miércoles 30 de marzo de 2022. Este cese de hostilidades fue declarado para que las consultas tengan éxito. Turki al-Maliki, portavoz de la llamada coalición saudí. Distintos países del mundo, incluyendo Irán, Estados Unidos, el Reino Unido, Turquía y Egipto, han expresado su apoyo al alto al fuego anunciado. Esperamos que en la víspera del mes sagrado de Ramadán, al priorizar las cuestiones humanitarias y continuar con el alto el fuego, veamos la mejora de las condiciones humanitarias y el intercambio completo de prisioneros y detenidos entre las partes en conflicto. Said Khatibzadeh, portavoz de la Cancillería de Irán. Desde Naciones Unidas también acogieron con beneplácito los movimientos y esfuerzos de los partidos yemeníes hacia una tregua a fin de detener las agresiones saudíes contra el pueblo de Yemen. This truce must be a first step to ending Yemen's devastating war. Pero a pesar de todo esto y los esfuerzos regionales e internacionales, la coalición agresora liderada por Arabia Saudí volvió a violar la tregua en Yemen. Llevó a cabo un ataque contra la provincia de Saadá, dejando 3 civiles muertos y varios heridos. Además, las fuerzas de la coalición violaron el alto al fuego 86 veces en la provincia de Al-Judaida en un solo día. Allí el material y pues las veces en que Arabia Saudí, según estas denuncias, violó ese armisticio, esa tregua pues recién anunciada. ¿Qué va a pasar de aquí en más? Ya lo vamos a analizar con nuestros expertos en la materia. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos antes a presentar a nuestros analistas. Nos acompaña hoy Nicolás Hadwa, analista internacional, profesor de Economía Política en la Universidad del Norte desde Valparaíso, en Chile.
Y también con nosotros Daniel Lobato, analista internacional, experto en geografía e historia desde la capital de España, Madrid. Ya los tenemos con nosotros acá, le damos rápidamente la bienvenida. Nicola, te saludo, gusto en que nos acompañes de nuevo en Detrás de la Razón. Gracias, Dani, un placer saludarte. Igualmente, Daniel, bienvenido como siempre. Un placer estar con la audiencia, contigo, con Dani y con Nicola. Bueno, una tregua que ahora Yemen denuncia ha roto Arabia Saudí. Allí incluso veíamos las imágenes con algunos bombardeos, en especial allí en la capital. También pues se han revelado otras violaciones en distintas zonas yemeníes. Entonces, Nicola, inicio contigo. ¿Dónde queda ese armisticio que pues anunció la ONU? Dani, nosotros debemos saber que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos no son países independientes. Su política exterior e interior se la controla Estados Unidos, y Estados Unidos controlado por el poder sionista. El Estado sionista no puede ver una paz en esa zona, en primer lugar, porque ellos quieren quedarse y establecer bases militares definitivas en el Mar Rojo, y eso se lo está facilitando los Emiratos Árabes. La isla de Socotra, que es yemení, los Emiratos le han facilitado allí al Estado criminal sionista, le han facilitado la construcción de una base militar. También amenazar al resto de los países y también a Irán de flanco, que no le están dando establecer la paz. No lo va a hacer Arabia Saudita mientras no se lo ordene Israel o se lo ordene Estados Unidos. Esa es la realidad de los hechos, Dani. Ya, Daniel, tu consideración en esta misma interrogante, porque parece además contradictorio unirse a una tregua o decir que van a llevarla a cabo al menos durante la época, el mes del Ramadán, fecha por demás sagrada para la comunidad musulmana, y 24 horas más tarde romperla con nuevas agresiones, ¿no? Sí, buenas tardes. Bueno, ya era el inicio pesimista con esta tregua, aunque fíjate, yo sí creo que es posible que se acabe llevando a cabo esta tregua. Sí. ¿Por qué? Bueno, hemos visto que el enviado especial para Yemen de la ONU, Hans Grundberg, dijo que el objetivo de esta tregua es aliviar, dar un descanso a la población yemení de su sufrimiento, etcétera. Yo entiendo que Hans Grundberg tiene que dar ese mensaje, está obligado, pero es absolutamente falso. El objetivo de esta tregua básicamente son dos: estabilizar el mercado petrolero y que las fuerzas yemeníes no consigan alterarlo con la destrucción, como vimos hace 2 semanas, de esos inmensos depósitos de petróleo saudíes en Jeddah, y además por parte de Estados Unidos, que quien ha dado la orden, en definitiva, quien está entre bastidores dando las órdenes a la OTAN árabe sionista para que agreda más o agreda menos a Yemen. Estados Unidos, el segundo objetivo que se marcaba con esta tregua no es solo estabilizar el mercado petrolero ante un posible ataque yemení, sino también quitar el foco de Yemen y centrarlo aún más, si cabe, sobre Ucrania y sobre Rusia. Porque claro, ese doble estándar que está exigiendo Estados Unidos y en general toda la racista Europa, de que las vidas humanas, más allá de los rubios y de ojos azules, no importan porque no llegan a la categoría de seres humanos. Los yemeníes, los sirios, los iraquíes son poco menos que animales. Ese doble estándar se le estaba rebotando contra su cara a Europa, a Estados Unidos, por parte de muchos pueblos del mundo. Porque al fin y al cabo el inductor de casi 400.000 muertos en Yemen, al fin y al cabo es Estados Unidos, que es quien maneja la palanca, los botones, los satélites, el mantenimiento, la logística de que 4 o 5 pilotos saudíes junto a un montón de pilotos occidentales bombardeen a diario Yemen. Por tanto, yo sí pensaba que iba a haber una intención clara de Estados Unidos, por un lado, de quitar el foco
temporalmente sobre Yemen y además estabilizar cualquier posible interrupción o cualquier posible alteración del mercado petrolero, ahora que hemos visto que incluso ha exigido a Arabia Saudí elevar la producción o incluso hemos visto cosas tan pintorescas como que Estados Unidos ha incrementado la compra de gas ruso un 40%, mientras a sus mascotas europeas les prohíbe comprar gas ruso, ¿no? Luego para revendérselo a sus mascotas europeas. Por tanto, en vista de ese gran contexto internacional, yo sí era muy pesimista en el porqué de esta tregua, en cuanto las vidas yemeníes siguen sin valer nada en absoluto, simplemente era por una cuestión geopolítica, pero era optimista en cuanto a que esas cuestiones geopolíticas iban a aliviar al fin y al cabo la situación. A ver, Nicola, entrando en esa arista económica y antes de proseguir con otros tópicos, te pregunto si consideras lo mismo que Daniel en este sentido, ¿no? Estabilizar ese mercado petrolero y además que justo viene en un momento en el que muy cerca, en la parte o arriba de Asia Occidental, estamos viendo lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Sí, Dani, yo comparto mucho lo que ha dicho Daniel. Salvo que ellos lo que pretenden es que en la eventualidad de un acuerdo de paz, Arabia Saudita tiene que entregar Ma'arib, que es la zona de mayor producción de petróleo que tiene Yemen. Ahí se concentra petróleo y además gas, que es justamente lo que requiere Estados Unidos y lo que requieren, como muy bien decía Daniel, los perritos falderos que tienen Europa. De modo que acá, por un lado, necesita que Yemen no recupere Ma'arib, que es la última zona ocupada que tiene Yemen por parte de la coalición pro-sionista, y por otra parte la estabilidad del precio del petróleo sí la busca por el hecho justamente que le favorecería con el control de Ma'arib, pero además el drama que se está provocando en América Latina y en la misma Europa. Hay problemas por el alza de los precios en todo. Entonces aquí esto es lo que siempre ha hecho Estados Unidos, que es levantar una piedra y dejarla caer sobre sus pies. Pero a la larga los que van a pagar el precio de esto es los europeos, porque el gas y el petróleo que vende Estados Unidos, como muy bien lo ha descrito Daniel, va a precio de posguerra de Ucrania, no antes de la guerra de Ucrania. Estados Unidos está lucrando mientras los europeos se apretan los cinturones. Ahora, que hay otro tema, y pues para nadie es un secreto ver lo efectivo que venían siendo esos ataques de represalia por parte de Yemen a diversos puntos del territorio saudí, pues ante la ofensiva del reino de los Al Saud en coalición. Daniel, y justamente, y tendría mucho sentido con lo que está diciendo Nicola, y cuando metemos en este caso también a Ma'arib, el que Riad decidiera sumarse a esta tregua en un momento como el actual tiene mucho que ver con esas victorias de las operaciones yemeníes que han impactado en su territorio, y el hecho también de que nos está demostrando de que ese equilibrio de fuerzas en el campo de batalla se está inclinando más hacia Yemen. Claro, exactamente. ¿Cuál es el aliciente por el cual Arabia Saudí tendría que llegar a un alto el fuego, a un alto en las hostilidades y a un diálogo? ¿Por qué ahora tendría algún tipo de aliciente para ello? Cuando está gastando decenas de miles de millones o decenas de billones en notación norteamericana desde el 2015, cuando de nuevo bajo la administración Biden está recrudeciendo los ataques por centenares en enero y en febrero, alcanzando de nuevo niveles de la época de Obama. Durante la época de Trump se redujeron drásticamente. ¿Cuál sería el aliciente para una Arabia Saudí que además está secuestrando petroleros que tienen la luz verde por parte de la ONU para llegar a Hodeida, y aún así los tiene secuestrados en las cercanías del puerto de Jizan? ¿Cuál sería el aliciente para una Arabia Saudí cuya estrategia, o digamos cuyo objetivo oculto, inconfesable, junto con Emiratos, que forma parte de su coalición, es partir el país de Yemen, algo que no es, bajo la legalidad internacional, es inviable, es completamente ilegal?
pero de facto han partido Yemen en dos con esa llamada Consejo de la Transición del Sur, en fin, de esa marioneta de Emiratos y, en definitiva, repartirse entre Arabia Saudí y Emiratos. Entonces, ¿cuál sería el aliciente? No tiene ningún aliciente. El único aliciente para Arabia Saudí es, efectivamente, dar un respiro a sus defensas antiaéreas, porque, efectivamente, derriban misiles yemeníes, pero estamos viendo que hace una semana Yemen, a pesar de las defensas antiaéreas, los Patriot tuvieron que incluso despegar las fuerzas aéreas saudíes, los cazas saudíes, intentar derribar tiroteando a los drones que sobrevolaron todo el espacio aéreo de Arabia Saudí, hasta impactar en 18 objetivos estratégicos, incluidos esos grandes depósitos de combustible de Jeddah. Por tanto, está viendo que se le está yendo de las manos, que la resistencia yemení está yendo cada vez más y más, no tanto por la posible importación, como alega Arabia Saudí, la posible importación contrabando de armas de Irán, que es imposible. Estamos hablando de misiles que miden cerca de 12 metros de largo, en muchos casos, que pesan varias toneladas. Eso es imposible contrabandear con el bloqueo férreo al que tienen sometido Emiratos y Arabia Saudí a Yemen. Es simplemente fabricación, que al final la tecnología, cuando está al alcance de los pueblos y es accesible, al final los pueblos en resistencia consiguen hacerla exitosa. Bien, pues el único aliciente que tiene Arabia Saudí para seguir esta orden de Estados Unidos de pactar una tregua o declarar una tregua hipócritamente por un supuesto Ramadán es por darse un respiro en esas defensas aéreas, exactamente igual que hizo Israel el año pasado, cuando en mayo de después de masacrar en mayo durante una semana a Gaza, tuvo que proclamar un alto el fuego porque sus reservas antiaéreas se habían agotado con los cohetes gazatíes. Bueno, es un poco la reproducción de la misma situación, en este caso también mezclado con otras cuestiones de política internacional. Especies de guiones y estrategias que de alguna forma se repiten y que no siempre significan que el agresor ahora quiera ser bueno o quiera alcanzar la paz dando su brazo a torcer. Fíjate, Nicole, este acuerdo alcanzado que pues informaba la ONU incluía la entrada de unos 18 buques, y más o menos estoy citando, con combustible en el estratégico puerto pues de Al Hodeida, y 2 vuelos comerciales semanales desde y hacia el aeropuerto de la capital, Saná, recordemos, hasta ahora bajo el control de la resistencia de Ansarullah. Es decir, que flexibilizaría pues el bloqueo de la coalición liderada por Arabia Saudí. Pero ¿cómo se vislumbra esto en este escenario de una tregua que parece pues fue rota por Arabia Saudí, pero que parece quedar allí en el tintero, que sí, que no? ¿Cómo quedaría sobre todo esta parte? Dani, esta guerra tiene su objetivo geopolítico y económico. Y geopolíticamente, en este instante, Yemen calculó muy bien los golpes que le dio a Arabia Saudita, principalmente los golpes a Aramco, porque en ese preciso instante Europa tenía la problemática justamente de abastecimiento de petróleo, y darle un golpe a Arabia Saudita iba a incrementar el precio del petróleo, y por otra parte eso favorece obviamente a Rusia, y no lo que se pretende, que es abastecer a Europa sin Rusia para sacar a Rusia al mercado. Los golpes de Yemen fueron muy bien planificados en el momento preciso y oportuno, y lograron su efecto. Arabia Saudita rápidamente aceptó esta tregua, pero vuelvo a insistir, detrás vino Estados Unidos y la entidad criminal fascista israelí. Esa entidad criminal presionaron a Arabia Saudita para que la guerra continúe, porque, como digo, se veía favorecido Rusia y, por otro lado, el control de la provincia de Ma'arib. O sea, el factor en este momento geopolítico, económico, con respecto al petróleo, es lo más importante a considerar ante cualquier decisión que tome la monarquía feudal.
Y no en vano, de hecho, veíamos, porque al final todo esto tiene un punto de conexión y una ramificación. Veíamos días atrás esa reunión con Israel y Estados Unidos después de algunos países árabes del Golfo Pérsico allí en el desierto del Negev. A ver, Daniel, el tiempo apremia. Fíjate, ¿cómo podrían para ti avanzar otros diálogos o mesas de negociación si un armisticio pues es violado apenas unas horas después de decretarse en este caso? Pues malamente. Yo aún así creo que va a haber esfuerzos internacionales por parte del imperio, por parte de Estados Unidos, para que cesen o se reduzcan al mínimo las agresiones de la OTAN árabe sionista contra Yemen en las próximas semanas, para intentar dar una apariencia de negociación. Absolutamente hipócrita, como ya hemos dicho. Fíjate que hace 3 semanas fue la conferencia de la ONU para Yemen para 2022, sí, a la cual no asistieron ni Arabia Saudí ni Emiratos. Fue la conferencia para recaudar fondos. Ni siquiera tampoco Estados Unidos sí, fue el máximo donante, ni siquiera España donó un solo dólar, ¿no? Y la ONU al final recaudó 1/3 de lo previsto. Se preveían 3.000 millones de dólares, 3 billones, notación americana, bueno, pues 1/3 de eso. Entonces, Arabia Saudí, Emiratos ni siquiera acudieron. Kuwait, por ejemplo, sí acudió, Irán acudió, Estados Unidos acudió y al final pues hubo una serie hasta de 30 y pico donantes. Quiero decir con esto, yo creo que sí va a haber algo de presión para que bajen esas agresiones, por esos motivos que he dicho, por quitar el foco de Yemen, por a su vez estabilizar el petróleo. Y ahora, ¿cuáles deberían ser los requisitos para que se produzcan? Bueno, el principal requisito es que sean únicamente unas negociaciones intrayemeníes, que no participen como quiere hacer Arabia Saudí, ser juez y parte, ser agresor y a la vez hospedar unas supuestas conversaciones. Por supuesto tampoco Emiratos ni ningún actor regional de esa OTAN árabe sionista. Tienen que ser únicamente intrayemeníes, cosa que en 2015 estuvieron a punto de alcanzarse, pero quien arruinó esa posibilidad de un posible acuerdo interno de paz en Yemen fue la agresión por Arabia Saudí. Entonces, bueno, esperemos. Yo creo que en ese aspecto soy optimista en cuanto creo que se puede producir, aunque pesimista por los motivos, no porque sea honestamente un deseo de que se alcance la paz en Yemen, se estabilice el país y que a la vuelta de 3 meses de nuevo se recrudezcan las agresiones. A ver, Nicola, me quedan 30 segundos para cerrar. Con un mundo o una comunidad internacional centrada ahora en lo que pasa entre Rusia y Ucrania, ¿qué futuro se le ve a Yemen, sobre todo en la parte humanitaria? En la parte humanitaria, la mal llamada comunidad internacional sabe desde el día 1 lo que ocurre en Yemen. La hipocresía y el doble rasero que ellos tienen le ha permitido mirar hacia otro lado mientras el pueblo yemení sufre. No les interesa el pueblo yemení. La mal llamada comunidad internacional, que no es otra cosa que Reino Unido, Francia y Estados Unidos, no les interesa el pueblo yemení. Si tuvieran que matar a todos los yemeníes para robarse el petróleo, lo van a hacer, Dani. Es una falsedad. Bueno, allí seguiremos el curso de estos acontecimientos. Gracias, Daniel. Gracias, Nicola, como siempre, por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, que estén muy bien. Bueno, hacia el panorama, mientras son 3 las agencias de la ONU que advierten hoy de la grave agudización del hambre en Yemen y de la falta de recursos para brindar asistencia humanitaria a su población. Escuchen bien, unos 17.4 millones de yemeníes padecen inseguridad alimentaria y 1.6 millones sufrirán hambre en los próximos meses. Esas son las estadísticas para este 2022. Mañana nos vamos con la crisis política en Pakistán. El premier pakistaní denuncia que detrás de su moción de censura que allí fue rebatiendo está Occidente. Lo analizamos aquí en Detrás de la Razón. Buena jornada como siempre. Sigan con más de Hispan TV.